Y bueno, mis amados, yo le puse a esta reflexión el incomparable amor de Dios, el incomprensible amor de Dios. Y sabe, amados, yo cuando preparaba este tema pensaba en Jonás. Y curiosamente mi esposo habló de la señal, de una señal. Y yo le decía a mi esposo, yo también voy a hablar de la señal en el siguiente culto. Le dije, la señal de Jonás. Oh, me dice, ¿cuánta señal? ¿Cuánta señal? Me dice. Y bueno, Jonás significa tórtola o significa paloma. ¿Y sabe usted que Jonás es el primer misionero del Antiguo Testamento? Es el enviado a predicar a un pueblo perdido, completamente perdido. Y sabe, Jonás es judío y es enviado a predicar a un pueblo que no es judío, que es gentil, que son los asirios, y que además de que no es judío, son verdaderamente crueles. Asiria había invadido todos los países alrededor y eran verdaderamente terribles. Ellos acostumbraban que en los lugares donde conquistaban, se les ocurría en su maldad cortarles las manos y pies a toda la gente. Eran verdaderamente sádicos y malvados. Sin embargo, habían invadido todos los lugares y bueno, de parte de Dios, Dios les había dado una autoridad y habían sido verdaderamente crueles en los lugares donde habían estado. Y precisamente Jonás es enviado a la capital de Asiria, que es Nínive, a llevar un mensaje de arrepentimiento. Jonás se asombra y dice, ¿cómo es posible que me puedes enviar a hablarle a estos malvados? ¿Cómo es posible que me envías? Yo sé que tú eres tan bueno y los vas a perdonar. ¿Y sabe qué hace Jonás? Decide esconderse de Dios. Decide no ir. Dice, yo no voy. Y sabe, mis amados, en la Biblia no registra ningún profeta que se haya resistido al envío de Dios. Ninguno, ni Miqueas, ni Malaquías, ni Ezequiel. Todos hicieron lo que Dios les mandó. El único que dijo, yo no voy y me escondo de Dios, fue Jonás. Jonás, amados. Jonás se esconde de Dios. Jonás dice, yo no voy a ir a hablarle a ese pueblo cruel porque yo sé que tú los vas a perdonar. Y sabe, ¿a quién vemos, amados, cuando Dios envía a un hijo de Dios que no tiene un espíritu redentor? ¿Sabes, amados, qué importancia es que nosotros tengamos el corazón de Dios? Muchas veces a mí me ha preguntado gente, ¿cómo Dios perdonó a este varón o cómo Dios perdonó a esta mujer después de todo lo que esa persona ha hecho? Amados, nunca te metas con la gracia de Dios. Nunca evalúes y juzgues el por qué Dios derrama gracia sobre alguien. Porque si hay algo que es difícil para el ser humano, es aceptar la gracia derramada en otros. Aquí en Chihuahua vivimos verdaderamente violencia y dolor y tristeza. Y pudiera decir a alguien, no vayan a Chihuahua a predicar, son malvados los de Chihuahua, se matan entre ellos, son violentos. ¿Podríamos compararnos con Nínive? ¿O no le parece a usted? Pero Dios ha tenido misericordia. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y bueno, Dios ha permitido que el evangelio corra en este lugar. El orgullo y la intolerancia de Jonás ante un pueblo pagano, malvado, le hace huir de Dios. Y dice, yo no voy a llevar el mensaje de salvación. Y sabes, amados, muchos de nosotros nos parecemos a Jonás. Muchos de nosotros nos encontramos en una oficina, en un lugar donde creemos que los que están ahí no merecen la predicación del evangelio. No merecen mis oraciones, no merecen mis ayunos ni mis lágrimas. Pero el Señor tiene otro pensamiento. Dios es tan bondadoso y tan misericordioso. Dios puede convertir a cualquiera. Dios puede tocar a cualquiera. La persona que tú menos te imaginas, Dios puede transformarla en un instante. Para Dios no hay nada difícil, ¿lo crees? ¿Sabe? Yo te quiero decir, amados, hay familiares de ustedes que verdaderamente tú ya los has desahuciado. Tú has dicho, definitivamente esta persona nunca conocerá al Señor Jesucristo. Es verdaderamente malo, perverso. Nunca. Pero yo te debo decir algo, nunca desahucies a nadie. El Dios de la gloria sigue diciendo y sigue teniendo esperanza en el ser humano de que se vuelva a Dios. Y nosotros como mensajeros de un evangelio, siempre tenemos que tener un corazón redentor.
un corazón que siempre espere que las personas cambien, que las personas se conviertan, que un día la luz del Evangelio les resplandezca y vengan al conocimiento de Dios. El mensaje central del libro de Jonás, que son 4 capítulos solamente, es el incomprensible amor de Dios. Por una ciudad verdaderamente malvada que Dios envía a Jonás para llevarle el mensaje. Y vamos a ver ahí en Jonás, capítulo 1, vamos a ir leyendo en el capítulo 1, vamos a leer hasta el versículo 3. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amados, qué increíble que una persona pueda o trate de huir de Dios. ¿Usted conoce a alguien? ¿Usted mismo ha huido de Dios? Dios ha puesto en su corazón una carga por alguien y ha decidido no hablar por el compromiso, porque me van a demandar un comportamiento, porque voy a pasar por el ente, porque llegará un momento que me van a exigir y no me conviene. Hay muchas maneras en que nos portamos como Jonás. Y lo más curioso es que Jonás se va a Jope. Y sabe usted que en el capítulo 10 de Hechos, en el mismo lugar en Jope, Dios le habla al apóstol Pedro para que vaya y le predique a Cornelio, que también era gentil. Qué curioso, ¿no? Son las coincidencias de la Biblia, en donde también el apóstol Pedro tuvo una visión en Jope, ahí mismo donde fue enviado Jonás. Ve y predica a esa ciudad gentil y háblales de mí. Cuéntale las maravillas que Dios ha hecho. Dile que se arrepientan, dígale que se vuelvan a mí. Ese debe ser el mensaje nuestro. Siempre, en cada momento, en cada instante. Pretender esconderse de Dios. Estoy muy ocupado. Es que esta persona no me oye. Pretender decir que las personas no nos oyen no es excusa, amados. Creo que nosotros tenemos el privilegio de tener el Evangelio, de tener el Espíritu de Dios que nos habita. Y hay una ciudad tan necesitada de Dios. Cuando vemos la historia de Nínive y vemos toda la maldad que había en ese lugar, podemos pensar, amados, qué diferencia hay de la forma en que se matan ahorita las personas. Es terrible y tenemos que darnos cuenta que somos tan necesitados, que estamos en una ciudad muy necesitada de Dios. Y vamos a continuar. En el versículo 4 dice así: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros, amados, estaban acostumbrados a las tormentas, pero era una tormenta tal que se llenaron de terror. Y sabe, estas personas eran fenicios, pero tenían diferentes ídolos, diferentes dioses. Cada uno invocaba a su Dios. Y dice aquí la palabra del Señor en el versículo 5: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Sabes, amados? Te voy a decir algo. Cuando somos desobedientes a Dios, no te extrañe que ya no sientas nada. Cuando hay pecado, nos volvemos insensibles. Hay una tormenta y Él se echó a dormir. Amados, nosotros no podemos dormir como si nada aconteciera en nuestra ciudad. Nosotros no podemos vivir de esa manera, porque nosotros no somos insensibles. Cuando hay desobediencia, el corazón se endurece y ya no sentimos nada. Antes, cuando se sabía de alguien que mataba, nos asustábamos. Ahora lo platicamos como algo normal. ¿No se da cuenta cómo nos hemos vuelto insensibles? Platicamos, allá mataron 2, 3 allá, como si nada, amados. Nos estamos acostumbrando a la maldad que nos rodea. ¿Por qué? Porque hemos sido desobedientes al predicar la palabra del Señor. Ellos le preguntaron a Jonás, vamos a continuar ahí en el versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón?
levántate y clama a tu Dios, quizá Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Y yo quiero que vea ahí el versículo 9. Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Amados, ellos se llenaron de pánico. ¿A quién sirves tú? Porque cada uno clamó a su Dios. Y le dice Jonás: yo soy hebreo y temo a Jehová, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Cayeron en pánico. ¿Sirves a ese Dios todopoderoso? Y es ese Dios quien ha traído sobre nosotros esta tormenta. Amado, les llenó más de pánico a ellos que a él. Tenían más miedo a ellos que el mismo Jonás, siendo un profeta de Dios, conociendo a Dios y sabiendo que Dios le había enviado a llevar una palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos escondemos, amados? ¿Cuántos de nosotros decimos: mejor que vaya otra persona? Y preferimos llenarnos de afanes y no ser luz en medio de las tinieblas. Pero sabes, amado, yo lo he dicho muchas veces, hay gente que solamente Dios va a tocar a través de ti. Nadie lo va a tocar si no es solamente a través de ti. Hay gente que nadie le va a predicar y esa gente te corresponde a ti. Y un día la palabra del Señor nos habla que nos pedirán cuentas de esa gente que no oyó, porque nosotros no hablamos, porque no les predicamos al Señor, porque vivían en tinieblas y no hubo quien les llevara un mensaje de salvación. Y sabe, amados, estas personas temieron en grande manera, dice la palabra del Señor. Ellos podían ver el atrevimiento de Jonás. Dijeron: ¿cómo te atreves a huir del Dios Todopoderoso? Mira la tormenta que está. ¿Cómo te atreves a desafiar al Dios vivo? Y sabe, ahí en el versículo 10, quiero que lo lea. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Amados, ¿has huido tú de la presencia de Dios? ¿Has querido esconderte de Dios? ¿Alguna vez has dicho: Señor, no me hables, no quiero hablar contigo? Quiero que te alejes de mí, no quiero hablar contigo. Dice el salmista, le voy a leer un versículo hermoso. Dice el salmista en el Salmo 139 del 7 al 10. Mire lo que dice, Salmo 139, y pregunta: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera en los cielos, ¿qué dice? Ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he ahí, ahí estás tú. Si tomare alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me agarrará tu diestra. ¿Cómo podremos huir de la presencia del Señor? ¿Cómo podemos escondernos de un mandamiento que Dios nos ha dado? Si el Dios de la gloria nos salvó, si el Dios de la gloria nos llenó, si el Dios de la gloria trajo a nuestra vida novedad de vida, si nos ha regenerado, si nos ha transformado, amados, nos pedirá cuentas de lo que nos ha dado. Al que más se le da, más se le pedirá. Además, ¿cómo puedes dejar o quedarte callado cuando estamos gente rodeada, cuando estás tanta gente rodeada que está en tantas tinieblas, que está tan deprimido, tan desanimado, tan triste, con tanta necesidad? Yo creo que es el momento, amados, de poder pensar en esas áreas. ¿Cómo podemos trabajar con 10 personas en mi oficina sin que tú no le hayas predicado el evangelio? ¿Cómo puede haber una persona que se suicide a mi lado y yo nunca le hablé del Dios vivo? ¿Cómo puede existir tanta sequedad, tanta necesidad junto a mí sin que yo no haya sido un instrumento de vida para esa persona? Y yo creo que nosotros tenemos que entrar en la dimensión de asumir responsabilidades. En el versículo 12, vamos a ver a Jonás, volvamos a Jonás, no lo suelte. En el versículo 12, vemos a un profeta que asume responsabilidades. ¿Sabe? Él dice: esto que está pasando es porque soy desobediente. Y se va a hundir la nave. Así que yo les recomiendo que me agarren y me tiren al mar. Porque aquí se va a deshacer todo, porque vengo huyendo de Dios y me viene persiguiendo Dios. Este es un hombre que reconoce su desobediencia.
Este es un hombre que asume responsabilidades y él sabe que merece la muerte por desobedecer a Dios, por no importarle Nínive, por no importarle toda esa gente que está perdida en tinieblas. Y él dice, soy digno de muerte, así que les pido, agárrenme y échenme al mar. No va a ponerse, no, yo no fui, no, yo no sé, y se esconde. Amados, un verdadero siervo de Dios asume responsabilidades, las reconoce y asume lo que tiene que asumir. Ese hombre era un profeta de Jehová. Dice, agárrenme y tírenme al mar, porque soy un desobediente. Soy un desobediente y Dios me viene persiguiendo. Dios viene detrás de mí. Y ahí en el versículo 12 dice, él respondió, tomadme y echarme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y en el versículo, vamos al versículo 15 y 16. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron votos, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Amados, cuando Jonás está dispuesto a asumir el castigo, en el versículo 17 dice que Dios preparó un gran pez. Yo le voy a decir algo, el libro de más escarnio y de más burla de toda la Biblia es el libro de Jonás. Hasta la gente que no conoce a Dios se ríe de ese libro. Todo el mundo pregunta, ¿cómo es posible que exista un libro que mencione que un gran pez se comió a un hombre? Pero sabe, amados, vamos a ver algo muy importante. El libro de Jonás es un libro milagroso. El libro de Jonás no es un libro común, es un libro sobrenatural. Es un libro, y dice la palabra del Señor, que es un libro que es señal. Jonás era una señal. Y señal significa milagroso, significa sobrenatural. Esta es la diferencia de este libro. Dice la Biblia que Dios preparó un pez desde el principio de la fundación del mundo. Ya tenía destinado un pez que iba a caminar en ese momento que lanzaron a Jonás para que se lo tragara. Y entonces Dios trabajaría con Jonás. Y ahí mismo en el versículo 17 dice así: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. Amados, recuerdo el ayuno de Saulo. El ayuno de Saulo fueron 3 días. Amados, el ayuno, estar sin comer, estar encerrado 3 días es un ayuno de muerte. ¿Usted quiere matar su carne? No coma ni beba en 3 días. Saulo hizo eso. El ayuno de 3 días es para matar cuando tu carne está todo lo que da. 3 días de ayuno, 3 días de encierro, 3 días de clamor, 3 días de gemir. Exactamente 3 días estuvo Jonás. Fue dentro del pez. ¿Sabe, mis amados? Dios preparó este pez para hacer algo milagroso. ¿Cómo puede ser posible que un hombre viva dentro de un pez? Porque es un milagro. Porque no es normal, es algo milagroso. Es tan importante la historia de Jonás o la reflexión de Jonás que Jesucristo lo menciona. No es un libro cualquiera. Jesucristo dijo: yo les voy a dar una señal, y es la señal de Jonás. Dios mismo menciona a Jonás como una señal. Y vamos a ver Mateo 12:39. Esto es muy importante, amados, porque vamos a ver quiénes son señales en esta tierra. Jonás fue señal. Yo quiero decirte que tú y yo somos señales en esta tierra. Dios nos ha llamado a ser señales. Es decir, que tu vida y la mía no va a ser normal. Olvídate que tu vida y la mía va a ser normal. Olvídate que vamos a hacer lo mismo que hacen los demás. Fuimos restringidos, fuimos apartados por causa de un llamamiento santo. ¿Nacimos para qué? Para predicar el evangelio. No te entretengas, no pierdas el tiempo, haz lo que tienes que hacer y enfócate. Si somos señales en esta tierra, tenemos que entrar en esa dimensión. Y vemos la historia de Jonás, un hombre que dice: no te obedezco. No quiero que tú perdones a ese pueblo malvado. Y hay quienes dicen, amados, porque así vienen en los aeropuertos: no visite Chihuahua, es peligrosísimo. El mundo dice que hay violencia aquí, que no somos dignos de visitar. Pero Dios tiene otro plan para nosotros. Donde abundó la maldad, sobreabundará la gracia. Dios hará algo grande en Chihuahua. Para el mundo tal vez consideren, porque han dicho,
No hay gente más soberbia que la gente de Chihuahua. ¿Usted sabe eso? Que nos dicen soberbios, altivos, retrógradas. Y hay gente, yo he conocido un misionero que me dio la oportunidad de exhortarle. Y dijo, le decía a otro ministro, estoy cansado de los de Chihuahua. No entienden, son cabezones, no sirven. Y le dije, quiero que usted se vaya de mi casa. Si usted está de misionero aquí, yo no sé qué hace aquí, váyase de mi país. Porque usted no es enviado a mi país. Si usted no me ama o no ama mi tierra, no venga a maldecirla. Porque si tú fuiste enviado a una tierra, tienes que amar a los perdidos. Porque por amor ayunarás, por amor clamarás, por amor predicarás, por amor pondrás la otra mejilla, por amor al perdido tú tendrás que aceptar muchas injusticias por causa de esa salvación, ¿no es cierto? Un misionero que viene a Chihuahua y no ama a los de Chihuahua, más vale que se vaya. Porque ¿qué hace aquí si no nos ama? ¿No es cierto? Jonás era un misionero del Antiguo Testamento. Fue enviado a predicarle a un pueblo que él no quería que se salvara. Decía, no, porque son perversos. Yo te conozco, Dios, yo sé que tú eres bueno y los vas a perdonar. Porque Dios perdona, Dios es bueno. ¿Cuántos saben eso? Y dice aquí en Mateo 12:9, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal que les será dada será la señal del profeta Jonás. Y aquí está diciendo algo muy importante. Nos está dando una luz en cuanto al libro de Jonás. Jesucristo está diciendo, el libro de Jonás no es un libro cualquiera. El libro de Jonás es una señal. El libro de Jonás es un libro milagroso. Es un libro sobrenatural. Es un libro no normal. Y está diciendo Jesucristo, es un libro que es una señal. Ese hombre fue una señal. Nosotros tenemos, amados, que saber esto. ¿Qué hará Dios con un hombre y una mujer de Dios que deciden no hablar? Que deciden no testificar. No quiero hablar a mis amigas porque me gusta echar albur ahí. Y cuando ya empiece a predicar, me van a mirar a mí. Y estaré bajo el ente y se me va a exigir un nivel de espiritualidad y no quiero el compromiso. Mejor me callo. ¿Te parece correcto, amados? Que tengas a tu lado 5 o 10 mujeres pensando en separarse, en divorciarse, teniendo una amiga que quiere abortarse, que quiere suicidarse, teniendo tú la palabra del evangelio, la respuesta para esa persona, te quedes callado. No es posible, amados. Esta es la señal para el pueblo de Dios. Un hombre y una mujer que saben por qué el Señor les salvó, que entienden el compromiso de una gracia tan grande derramada sobre nosotros. Una grande gracia. Dios nos salvó, nos perdonó, nos dio la vida nueva en Cristo Jesús para que nosotros prediquemos el evangelio. ¿Y sabe qué hace Dios? Decide tratar con su siervo. Ah, qué manera de tratar, amados. ¿Con cuántos de nosotros ha tratado Dios? Claro que sí. Y ha trabajado con nosotros así como Jonás. Señor, yo no quiero mantenerme en la iglesia. Yo quiero vivir mi vida. Yo quiero pasármela padre, así dice. Pero sabes, amados, Dios tratará con tu vida. Si hay un llamado para tu vida, Dios te ha llamado para que tú seas luz, irá trabajándote, procesándote, hasta que finalmente decidas servirle en el lugar donde estás. No tienes que meterte en la iglesia, pero sí que seas un vocero en el lugar donde estás y seas luz en medio de las tinieblas. Amén. Porque sabes, amados, Dios te infiltrará en los hospitales. Dios te va a infiltrar en las escuelas. Dios te va a infiltrar en las empresas. Dios te va a infiltrar en los trabajos. Te va a infiltrar en todo nivel para que ahí tú testifiques al Dios vivo. ¿Lo sabes eso? Para eso lo quiere hacer el Señor. Y mira, amados, sabe, Dios empieza y planea cómo convencer a su siervo. ¿Y qué manera de convencerlo? Dice la palabra del Señor en el capítulo 2, versículo del 1 al 6. Entonces oró Jonás a Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste en lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodéame el abismo
El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Amados, hemos ministrado gente que se siente verdaderamente en un hoyo profundo. Nosotros mismos hemos sido libres de eso. Pozos de desesperación, lugares oscuros, cárceles, mazmorras. Y muchas de esas personas quedaron en cárceles porque muchas veces, algunas de ellas, Dios les dijo hagan esto y no ha sucedido. Y quedaron en prisiones. Otros han sido dañados, lastimados. Pero en el caso del profeta Jonás, Dios lo envió a la cárcel por desobediente. Dice que fue llevado al abismo, en el lugar donde están aquellos que están como muertos. ¿Usted ha oído esta expresión? Yo estoy como muerto en vida. No tienen esperanza, no tienen consuelo, no tienen motivación. No hay un fluir en sus vidas. El diablo no les tiene miedo, no arrebatan almas del infierno. No predican a nadie, no hablan a nadie. Van en la corriente del mundo haciendo lo que el mundo hace. Pero la palabra del Señor nos habla y nos dice que Él convence al profeta y lo lleva al lugar más profundo del Seol. Amados, el lugar del Seol, las almas se atrapan en esos lugares. Es una depresión, es una tristeza. No hay ánimo para nada. Es un lugar oscuro, triste. Es un dolor tan fuerte en la vida de los seres humanos. Y Jonás, dentro del pez, experimenta lo que es la profundidad del Seol. 3 días sin ver, 3 días sin comer, y desde lo profundo Dios comienza a tratar con su profeta. ¿Cuántos de nosotros Dios ha trabajado? ¿Cuántos de nosotros Dios ha permitido que vayamos a cárcel, que vayamos a mazmorra, que terminemos en un desierto, que terminemos atrapados en la sequedad por muchos motivos? Y el Señor nos habla con respecto a esto. Hay gente a tu alrededor que tiene necesidad y se encuentra atrapado en lugares como estos. Y sabe, mis amados, en el Salmo 86:13 nos menciona de estas ataduras. Tenemos que saber, el vientre del gran pez lleva a Jonás a llevarlo en una profundidad. En una profundidad, mire lo que dice. Porque tu misericordia, que dice, es grande para conmigo. Y has librado mi alma. ¿De dónde? De las profundidades del Seol. Una persona que dice no tengo ánimos, no tengo fuerza, no veo nada, no tiene discernimiento, está ciego, está en cárceles de oscuridad, está en cárceles de muerte, en los lugares del Seol, está en sitios, mis amados, que es equivalente a las personas que perdieron la vida. Viven y caminan como muertos porque su alma está en prisiones de oscuridad. Y Dios trabaja con Jonás. Amados, si te encuentras en una prisión de oscuridad, piensa si no ha habido desobediencia. Piensa si he estado obstinado en algo y Dios, por tanto, ha permitido la cárcel sobre mi vida. Piénsalo, porque tenemos que sacar riqueza del libro de Jonás. Para eso fue escrito. ¿Es acaso que Dios me ha ordenado algo y no lo he hecho? ¿Es acaso que en mi casa nadie quiere ser cristiano porque me están viendo a mí? ¿Sí sabe, amados? Mi comportamiento es tan terrible que nadie de mi casa se quiere venir a la iglesia porque me miran a mí. Qué terrible. Qué triste, amados, que nuestra familia no nos puede escuchar. Dice, no puedo oír tus palabras porque me están gritando tus hechos. No podemos predicar porque no tenemos un testimonio que nos respalde. Amén. Hay que pensar eso, amados. Convirtámonos a Dios. Necesitamos dar testimonio a los que lo rodean, principalmente de una radicalidad. Principalmente si en verdad nos hemos encontrado con Cristo, amados, predica una radicalidad. O estamos o no estamos. O estamos con Dios o no estamos. Dice el Señor que el que no recoge conmigo desparrama. Amado, necesitamos entrar en ese nivel. Chihuahua no le va a acontecer, amados, porque 100 años después vamos a ver qué sucedió con Nínive. Pero no queremos que Chihuahua sea alejado Dios de nosotros. Nosotros, los que conocemos el Evangelio, tenemos que predicar a una ciudad que vive en tinieblas, una ciudad que está muerto en vida. Hermanos, el suicidio está a la orden del día en Chihuahua.
El suicidio está a la orden del día. Hay gente tan deprimida aquí. ¿Qué vamos a hacer, amados? Están en profundidades de cárceles. ¿Qué vamos a hacer? Si tenemos el Evangelio, si conocemos a Cristo, la gente está enferma, la gente está triste. ¿Quiénes somos los portadores de su gloria sino nosotros? Y ante todo, amados, nos pueden conocer de todo, pero nunca dirán que no amamos a Dios y que no somos radicales. Jamás. Amén. Que estamos perseverando. Claro que somos limitados, claro que somos imperfectos, todos lo somos, pero que jamás digan de ti que no amas a Dios. Nunca, 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 en el nombre del Señor Jesucristo. Mire lo que dice Jonás, ahí en el capítulo 2, versículo 7. Jonás clamó en medio del Seol, en el lugar como muerto, triste, deprimido. Y ahí clama y dice, cuando mi alma, versículo 7, mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti, a tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. ¿Y qué dice enseguida? Pagaré lo que prometí, está bien, iré, Señor. La salvación ¿de quién es? Es de Jehová. Y sabes, amados, reconoce y dice, soy culpable, Señor, voy a ir a donde me mandaste, no quiero estar más en esta mazmorra, no quiero estar más en esta cárcel, no quiero vivir el desierto y la sequedad por desobedecerte. ¿Y sabe qué dice? Entonces Jehová mandó al pez y vomitó a Jonás en la tierra. ¿Cuándo salió de la mazmorra? ¿Cuándo salió del Seol? Hasta que reconoció y dijo, está bien, Señor, yo iré. Amén. Yo lo voy a hacer. Y dice que va y lo vomita el pez. Y ahí está el Salmo 33. Mire, vamos a leerlo. Salmo 33. Oh Jehová, dice, oh Jehová, hiciste subir mi alma, ¿dónde? Del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. ¿Sabes, amados? Tú puedes vivir la disciplina del Señor por muchos motivos. Lo podemos vivir. ¿Cuántas veces nos equivocamos? Muchas veces. ¿Cuántas veces nos disciplina Dios? Muchas veces. Dice la palabra del Señor, al que Dios toma por hijo, lo disciplina. Porque si Dios no te disciplina, entonces no eres hijo de Dios. Eres un bastardo. Si Dios te disciplina, es porque eres hijo de Dios. Y el Señor nos puede disciplinar, pero hay algo, amados, que debemos siempre tener, es fe. Fe. Que aunque venga su disciplina, nosotros estamos creyendo que el Señor hará algo grande en nuestra vida. Jonás sintió que su alma agobiada era libertada. Porque sabes, si el Hijo te liberta, tú serás verdaderamente libre. Y yo te voy a decir algo, amados. Tú eres hijo de Dios. Olvídate que puedes hacer y deshacer con tu vida. Dice la Biblia que fuimos comprados por precio. Dice que tú no te perteneces a ti mismo, que tú le perteneces a aquel que pagó ese gran precio por ti. ¿Sabes qué fue lo que costaste? La sangre del Hijo de Dios. No te perteneces a ti mismo. Es mi vida y hago lo que quiero con ella. ¿No es cierto? No es tu vida. No te perteneces a ti mismo. Le pertenecemos a Dios. Y 2 Corintios nos habla de esto, hermanos. No contiendas con Dios, no discutas con Dios, le perteneces a Dios. 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15. Mire este versículo. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Sabes cuál es el original? El amor de Cristo me atrapa, el amor de Cristo me agarra, el amor de Cristo me atrapó, me agarró. Ese es el original. Y cuando dice, el amor de Cristo me agarró, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Para que los que viven, ¿qué dice? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amados, fuimos restringidos. ¿Qué quiero decir con esto? La gente que no conoce a Dios puede hacer muchas cosas. Si tú las haces, va a venir consecuencias más fuertes que aquellos que no le conocen.
porque tú le perteneces a Dios. No pretendamos, amados, jugar con las cosas de Dios. Somos de Él y no nos va a permitir darnos relajamientos en nuestra vida. Somos restringidos por el amor de Dios. ¿No te gusta que tu hijo esté restringido? ¿No lo restringes por amor? ¿No lo restringes porque lo amas? Claro que sí. Dios hace lo mismo contigo. Nos restringe, nos pone medida, nos pone vallado. Dice, de aquí no sales, porque va a venir una caída. Aquí te pongo un vallado. Estamos restringidos porque el amor de Cristo nos agarró, nos atrapó. ¿Sabe qué decía Pablo? Yo, prisionero de Cristo. ¿Sabe qué Pablo decía? Yo soy un prisionero de Cristo. Yo soy prisionera de Cristo. Yo no puedo hacer lo que me da la gana. Yo no puedo relajarme. Yo no puedo, ni tú tampoco, vivir como los demás. Pablo decía en Efesios 3:1. Mire lo que dice Pablo. Efesios 3:1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por causa de ustedes los gentiles. Dios me agarró para predicar un evangelio a aquellos que no conocen a Cristo. Dios te atrapó por causa de los que están en tu oficina, de los que están en tu empresa, de los que están en tu calle, por causa de tu familia. Dios te atrapó, eres un prisionero de Cristo. Es así, estás atrapado. Te atrapó, te constriñó el amor de Dios. El amor de Dios nos atrapó. Jeremías, usted sabe que Jeremías también decía lo mismo. Jeremías capítulo 20, 7 y 9. Jeremías dijo muchas veces, yo estoy cansado de predicar el evangelio. Yo no quiero hablar más, dice ahí en el versículo 7 y 9. Yo quiero que usted lo vea. Me sedujiste, dice Jeremías, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Y yo dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón que, como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Muchos de nosotros un día dijimos que ya no íbamos a predicar, que estábamos cansados de la gente, que no teníamos que lidiar con la gente. Y sabes, no pudimos. ¿Por qué? Porque el Señor nos sedujo. No hemos encontrado, cuando menos yo, amados, no he encontrado una felicidad fuera de las cosas de Dios. Yo he tratado de ser feliz sin Dios y no he podido. No he podido, amados. Me moví en el mundo médico, con gente dentro de la medicina. Tenía para pasear y divertirme. He salido fuera del país y nunca fui feliz hasta que no le serví a mi Dios. Y sabes, Dios te va a llevar a todo ese tipo de proceso, porque Dios te atrapó. Eres una prisionera, eres un prisionero de Cristo, para servir a aquellas personas. Sí, eres un prisionero de Cristo, aleluya. Se trata de ser prisioneros, somos prisioneros del Señor. Su amor me agarró, su amor me atrapó. Me ha vencido, me sedujo. Dije que no hablaría y ahí estoy otra vez. Se me sale hablar del Dios vivo, se me sale decir que es la única esperanza, que es el único camino, que no haya dónde ir. Se me sale cuando menos pienso, ya estoy llorando por la persona. Ya estoy diciendo lo que dije que no iba a decir. Porque el amor de Cristo te atrapó. El amor de Cristo te ha hecho infeliz en esta tierra, pero feliz con Él. Ese es el amor de Dios. Y Jonás fue tratado en ese lugar. Y sabe, él entendió obediencia y comienza a entrar en otra dimensión. En el capítulo 3 vemos que vuelve a venir la palabra de Dios a Jonás y le dice, vuélvete a levantar y vas a ir a predicarle a Nínive. ¿Sabe qué hace Jonás? Que obediente el muchacho después del proceso, después del trato, después de haber salido del Seol y de donde nos sacó el Señor. ¿De dónde lo sacó usted el Señor? Yo no quiero ni acordarme de dónde me sacó el Señor. Jamás quiero volver de donde me sacó el Señor. ¿Sabe, amado? Cuando uno o Dios nos recuerda cada instante, y de cuando en cuando es bueno que Dios nos revele, ¿te acuerdas de dónde te saqué? Nunca debemos olvidar de dónde nos sacó el Señor.
Jonás se va y predica, amados. Fue tal la predicación de Jonás, con una pasión, que se convirtió toda la ciudad de Nínive. No hay, amados, en toda la Biblia una predicación que se haya convertido tanta gente como fue la predicación de Jonás. Toda, hasta el rey se convirtió. La palabra del Señor ahí habla en el capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, capítulo 3:1. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y dice en el versículo 4: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: he aquí en 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Amados, nosotros tenemos que saber que la predicación de Jonás tuvo resultados inmediatos. Toda la ciudad se convirtió, todo el lugar se convirtió. Y no solamente esos, amados, se arrepintieron. Y dice la palabra que desde el rey todos se pusieron en ayuno, en cilicio. ¿Sabes, amados? Es importante tener frutos dignos de arrepentimiento. Y qué triste es ver a una persona que le predicas el evangelio y no tiene frutos dignos de arrepentimiento. Pero dice que esta gente tuvo frutos dignos de arrepentimiento. Dice que se pusieron en ayuno, en ceniza, a los animales, a todos pusieron en ayuno. Y dice la palabra del Señor que se arrepintieron. ¿Sabe, mis amados? Jonás es una señal en esta tierra. Jonás es un libro milagroso. Es el trato de un hombre de Dios, que Dios lo atrapa en el vientre de un pez y lo procesa para convencerlo que debe tener un espíritu de amor hacia los perdidos. Nunca desahucies a nadie. Nunca diga: yo no le predicaré a esa mujer porque está tan amargada, es tan fastidiosa, es tan fea. Esas personas Dios las agarra de una forma tan increíble. Yo he visto las conversiones en las personas que yo nunca me imaginé que Dios podría convertir. Y he visto hombres de Dios sirviendo a Dios con una pasión, con un fuego. Gente verdaderamente perdida. Pero le voy a decir algo, amados. Cuando estuve yo en la escuela, en el Instituto Raimundo Olmedo, éramos 19 alumnos. De los que estábamos ahí, 15 eran del Centro de Fe y Vida. Todos tatuados, todos tatuados. Todos debían vidas, todos, y varias vidas. Todos conocieron el evangelio en la cárcel. Y cuando adorábamos al Señor en la escuela, nadie bailaba como ellos. Nadie gritaba y clamaba a Dios como ellos. Nadie gritaba a Dios como gritaban ellos. A ellos se les enseñó a clamar al Dios vivo. Ahí se les enseña: grítale a Dios y di que te libere. Y empezaban a gritar. Nomás llegaban los de Fe y Vida y gritaban con unas ganas. Porque esa gente fue sacado del muladar. ¿Usted sabe que es sacado de lo perdido, de lo más perdido? Porque yo le voy a decir algo. Está igual de perdido un hombre trajeado, que es empresario, que vive en la universidad, que uno que está tirado en la calle lleno de droga. ¿O usted cree que están diferentemente perdidos sin Cristo? Amados, al infierno van tanto el trajeado como el que está tirado lleno de droga, al mismo lugar. No está más perdido uno que otro. Sin Cristo van al mismo lugar. Esta es la realidad. Pero cuando hablo de perdido y perdido, verdaderamente perdido, yo vi la restauración de hombres verdaderamente perdidos, velados, llenos de maldad como usted no imagina. Y los he visto predicando un evangelio con un poder de Dios, porque radica la pasión, amados, en que nunca se te olvide de dónde que te sacó el Señor. La gracia derramada sobre un corazón es lo que hace la diferencia en una vida. La captación de la condición tuya, la captación de cuánta cosa te fue perdonado, amados, es la unción que tú vas a tener. A mayor arrepentimiento, mayor unción. Menos arrepentimiento, menos unción. Por eso esa gente Dios la usa con ese poder, porque estaban verdaderamente perdidos y Dios tuvo una gracia derramada sobre sus vidas. ¿Sabe, mis amados? Nínive conoció que el Dios vivo castiga el pecado, pero también tiene gracia.
sí lo castiga, pero también hay una gracia infinita sobre la gente. El mensaje de Jonás, amados, es uno de los mensajes de los más grandes predicadores. Toda la ciudad, niños, ancianos, mujeres, el rey, todos se convirtieron, todos se arrepintieron, todos se volvieron al Dios vivo. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desecha. ¿Qué pecado Dios no te puede perdonar? Yo te voy a decir cuál, del cual tú no te arrepientes. Nunca tendrás idea de cuánto pecado podemos tener, amados, hasta que el Dios de la gloria te lo revele. Y no necesitamos estar tirados afuera, drogados, tirados en un lugar de prostitución, haciendo lo malo en ocultismo. Así una mujer yendo y viniendo de su casa puede ser verdaderamente perdida en el pecado. Porque sin Dios, mis amados, no hay entrada al cielo. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. La salvación fue dada a los seres humanos. Ya fue dada, amado. Nada más tienes que decirle a la gente, ya fue dada. Extiende tus brazos y tómala. Y es terrible, amados, que la gente se esté yendo al infierno si fue dada una provisión de salvación. ¿No es cierto? ¿Qué falta? Predicar esa provisión. Amados, nos encontraremos un día delante del Dios vivo. Y si tú no tienes un encuentro personal con Cristo, amados, ¿por qué Dios te dejará entrar a la vida nueva en Cristo Jesús, en la vida eterna? Tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que saber, amados, que nadie va a ir al cielo si no es a través de Jesús. Lo tiene que saber la gente. Tenemos que predicar. Jonás no quería. Sin embargo, después de un trato, él ve que la ciudad es perdonada y que la ciudad se convierte al Dios vivo. Le voy a decir, Nínive volvió después de varios años otra vez a pecar. ¿Sabe cuántos años pasaron? 100 años. Pasaron los años y esa conversión, en 100 años volvieron a pecar. El profeta Nahum vuelve nuevamente a decretar el juicio y toda la ciudad de Nínive fue destruida. ¿Qué podemos ver con esto, amados? Muchas cosas en nuestra vida, Dios nos está llamando la atención a través de alguien. Y nos dice, vuélvete a mí, porque tendré que tratar contigo. Vuélvete a mí, conviértete a mí. Deja de hacer lo que estás haciendo y vuélvete a mí. Más adelante viene un trato de Dios, pero Dios siempre viene antes y dice, hoy vuélvete a mí. Hoy es el día de salvación. Nínive se le dio esa oportunidad. 100 años después volvió a perderse y fue destruida la ciudad de Nínive. Mateo 12:41, amados, mire este versículo. Mateo 12:41. Dice, los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos, ¿qué dice? Ellos sí se arrepintieron. Y la predicación de Jonás, he aquí más que Jonás, está en este lugar. Amados, el arrepentimiento es la llave. ¿Quieres encontrarte con Dios? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Hay gente que me dice, ¿de qué me arrepiento? Arrepiéntete hasta la forma soberbia de pensar que eres bueno. En serio, amados. Porque solo los necesitados son los que vienen al Señor. ¿Se acuerda aquel predicador, aquella persona que oraba, que habla la Biblia? Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano. Ay, qué bueno que no soy como este pecador, como este malcriado, como... Y dice la Biblia que Dios no oyó su oración, pero el publicano decía, Señor, ten de mi misericordia que soy pecador. Hasta de la forma altanera de pensar que somos buenos tenemos que arrepentirnos. Todos somos necesitados de Dios. Todos necesitamos encontrarnos con el Dios vivo. Y sabe, en el capítulo 4 vemos a Jonás enojado porque Dios tuvo misericordia de Nínive. Vemos a un profeta diciendo ahí en el versículo 1, pero Jonás se apesadumbró en gran manera y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Te voy a decir algo, amados, lo he visto yo como pastora. Si hay algo que no soporta a la gente es ver la gracia derramada sobre otros.
No sé por qué. Debemos de gozarnos cuando viene un alma a Cristo y Dios la levanta. No soportamos la gracia derramada sobre alguien. Y Jonás se enojó y dijo: yo sabía que los ibas a perdonar. ¿Para qué me mandaste si yo sabía? Yo sabía, yo te conozco. Y saben, mis amados, Dios tenía que tratar con él. Y Dios empieza trabajando. Y sabes, en un instante le crece una calabacera ahí donde está enojado. Era como una enredadera que le daba una sombra riquísimo. En un instante creció de la noche a la mañana. Estaba tan feliz Jonás. Se había sentado en su confort. Qué comodidad, qué rico, qué solazo hacia afuera, pero yo aquí estoy muy rico. Y Dios, que ama tanto a su siervo, en un instante seca la calabacera y se empieza a enojar. Y Dios empieza a trabajar con Jonás y le dice: ¿por qué te enojas? Te enojas porque sequé una calabacera que ni la regaste, ni la sembraste, ni te costó nada. Y entonces empieza Jonás a hablar con él muy enojado. Dice: sí, estoy muy enojado. Y dice ahí la palabra del Señor en el versículo 6. Y preparó Jehová a Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, e el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte porque le daba el sol en la cabeza, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Amados, yo he conocido gente, una prueba, y están diciendo: mejor quisiera que me parta un rayo. Quisiera, Dios mío, da miedo oírlos hablar. Dios mío, pesimistas, decretando sobre sus vidas y sobre los demás muerte. Así, algo que le salió mal ya es una amargura, un coraje. Así estaba Jonás. Deseo la muerte, mejor me quisiera morir. ¿Por qué? Porque estaba en su zona de confort. Estaba muy a gusto. En un instante Dios empieza y empieza a enseñarle Dios en cómo él no había invertido nada en una calabacera y estaba tan enojado. Y empieza Dios a enseñarle tan hermoso, porque Dios empieza a decirle a Jonás: tu corazón no es como el mío, Jonás. Yo no quiero que ninguno se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. Tengo dolor por el que está tirado en la calle, hasta con la persona más altiva, que tú lo ves en eminencia. Dios tiene misericordia de esa persona. Dios ama a las personas. Dios no quiere que nadie se pierda, amados. Necesitamos tener el corazón de Cristo para no ser un profeta maldiciente, para no venir y decirle a las personas: así te vaya, te va a ir así, te va a ir así. Siempre tenemos que tener un espíritu de amor y de redentor. Siempre necesitamos predicar el evangelio y esperar que la persona cambie, porque Dios tiene esperanza en nosotros, que un día, habrá un día, ese día le vas a creer a Dios y te vas a entregar a Él. Dios tiene esperanza en el ser humano. Dios tiene confianza en los seres humanos, pero el hombre en una condición no espiritual hablará y dirá cosas o predicará un evangelio para matar, para golpear, y no para traer un espíritu redentor sobre la vida de las personas. En el versículo 11, mire lo que dice. Allí en el versículo 10, en el 9, vámonos del 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Mire que, ¿verdad? Que ese nomás, Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera en la cual tú no trabajaste, ni tú la hiciste crecer. Y en el espacio de una noche te nació, y en el espacio de otra noche se secó. Y empieza Dios a decir: si te duele una calabacera que ni siquiera te costó, y te enojas hasta la muerte, y ahí viene la enseñanza del Dios vivo, ¿no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Amados, Dios tendrá misericordia de Chihuahua. Dios tendrá misericordia de tus seres queridos. Dios quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento.
Yo quiero que te pongas de pie y quiero enseñarte el Salmo 86, 17. Quiero decirte, amados, que Dios te hace un llamado a ti para que tú seas señal como el profeta Jonás. El Salmo 86, 17, mire lo que menciona. Y dice así el salmista: haz conmigo señal, ¿para qué? Para bien. Y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, oh Jehová, me ayudaste y me consolaste.